y vamos a tomar un pasaje de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y su capítulo 4, y vamos a estar hablando sobre la predicación de la palabra de Dios como preeminencia. Así se llama, la preeminencia de la predicación de la palabra de Dios. Y dice el versículo 6, nada más voy a leer, pero vamos a estar hablando desde el versículo 1, pero el 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos uses de manera especial en esta mañana y que tú hables a tu pueblo a través de tu siervo con tu palabra, y que nosotros podamos salir edificados en este día y pudiéramos decir al final: valió la pena haber venido a la casa del Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Saludamos a los hermanos de Zoom y todos los que en cualquier parte del mundo estén en sintonía, estén conectados. No lo sabemos, pero sí sabemos que esta tecnología hace magia, y muy posible que nos estén mirando en lugares que nosotros ni siquiera sepamos. Dice el versículo 1 del capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. El apóstol Pablo le hace un ruego a Timoteo, y esto puede mirarse de una manera tierna en un sentido, pero también de una manera paternal físicamente y paterna espiritualmente. Eso es lo que es este ruego: te encarezco. Eso es lo que quiere decir como te ruego, te suplico, te llamo también la atención, porque ahí mismo está entre líneas, porque pareciera que Timoteo se había como desanimado un poquito, y eso siempre ha sido un problema en la congregación. De tiempo en tiempo viene el desánimo, cuando la misma Biblia nos habla a nosotros de insistir y de persistir en lo que hacemos, básicamente en la obra del Señor, básicamente en la vida espiritual, básicamente en nuestra conducta espiritual y en nuestro ejercicio espiritual. Es decir, cada cristiano debe persistir en el crecimiento de su vida espiritual, en la oración, en el estudio de la palabra y todo lo demás que tiene que ver con la obra del Señor. Y una de las tendencias que a veces pasa en cuanto a las oraciones y orar por familias y amigos que no conocen al Señor, no sé si a usted le pasa que a veces usted dura una semana o 2 o 3 o 5, un mes, un año, pero hay un momento que usted deja de orar por su hermano o por su hermana que no es creyente y que escucha la palabra de Dios porque usted se la hace llegar. Y qué bueno que ahora tenemos tantos medios de hacer llegar la palabra de Dios. Recuerdo que el hermano José decía de lo que se está haciendo, y creo que este es un gran esfuerzo. Nosotros sabemos que la predicación de la palabra de Dios ahora ha variado, ¿verdad? Ha variado con la tecnología y ha variado para bien. Y entonces es un llamado a que nosotros participemos de lo que está haciendo la iglesia. Entonces usted preguntaría: ¿y cómo puedo participar? Bueno, lo que usted recibe, usted lo puede enviar. Usted le puede dar la página de la iglesia a amigos y a personas para que se conecten y para que en algún momento puedan escucharlo y saber de lo que aquí se hace. Entonces decía que a veces nosotros oramos por estas personas y en un momento dado dejamos de orar.
Déjenme les recordar que Dios tiene un tiempo específico para cada cosa. ¿Dónde está el secreto? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, hay una hora específica, hay un día específico y hay un mes específico donde Dios va a salvar a una persona. Esto es un poco profundo, pero esto es real. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Entonces, como nosotros no sabemos cuál es el tiempo específico de Dios, lo que nosotros sí sabemos es que debemos seguir insistiendo en lo que hacemos para que cuando llegue el tiempo de Dios, el nosotros dejar de haber hecho lo que debimos haber estado haciendo no sea un impedimento. Y esto es un poco, déjenme ver si lo explico de la manera que quiero que lo entiendan. No es que Dios necesite a ninguno de nosotros para hacer algo, porque Dios es soberano y Dios es poderoso y Dios es todo lo que usted sabe y mucho más. Pero hay una verdad que no contradice a Dios, y es que Dios nos ha hecho parte a nosotros de la obra de Dios. Entonces, como Dios nos ha hecho parte de su obra, Dios no va a hacer una cosa cuando hay una parte que nosotros debemos hacer para que eso se haga. Y eso no cuestiona el poder de Dios ni la sabiduría. Simplemente que Dios nos ha creado, nos ha dado el privilegio de ser parte de su obra. Y por eso los discípulos, los apóstoles del Señor sentían tan gran privilegio en participar de la obra del Señor, porque ellos entendieron de primera mano que eso era un privilegio enorme. Pudiéramos decir en el día de hoy, el mayor privilegio. Usted se imagina, como dijo el hermano, lo que es usted ser parte de la salvación de un alma, que usted ser parte de resucitar un muerto. Eso es lo que sucede cuando usted le predica la palabra a un inconverso, porque una persona inconversa ante los ojos de Dios está muerta. Y usted ser parte de dar vida a alguien que está muerto. ¿Usted ha pensado en eso en esta mañana o en este día? De que usted es una parte importante en el engranaje de la obra del Señor. Recordemos que dijo el hermano que dice la Biblia que el Señor consumó su obra, es decir, Dios delegó una obra en el Señor y el Señor vino y cumplió esa primera parte. Ese capítulo se cerró, nada faltó. Entonces aquí viene la pregunta, pero no la conteste, como diría mi hija. No la conteste, no la responda, solo la pregunta. ¿Habremos nosotros concluido la obra que el Señor ha puesto en nuestra mano? El trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer, la parte que me toca de la carrera. O sea, si fuera hoy mi último día de vida, y puede ser, y el suyo o de cualquiera, puedo estar satisfecho porque yo hice la obra que el Señor me mandó que hiciera, y entonces me pudiera llamar siervo inútil porque hice realmente lo que el Señor me mandó a hacer. Entonces, Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor. Mire, cuando se pone a Dios y al Señor como testigo, que es lo que Pablo está haciendo aquí, esto era un asunto de mucha seriedad. Entonces nosotros debemos de entender que el asunto de la predicación de la palabra de Dios es un asunto de seriedad. Primero, porque cuando nosotros venimos y nos paramos aquí, nosotros intentamos, y debe ser que nosotros vamos a hablar en nombre de Dios y vamos a hablar de parte de Dios y vamos a hablar en presencia de Dios. Tres cosas importantes. Es como si el autor de un libro, de una obra, va a hacer la presentación de esa obra y alguien viene a presentarla y él está sentado ahí. Ese alguien viene a decir todo lo que tiene que ver con el autor y todo lo que hizo y el contenido y todo lo que pensó.
Imagínese que el que está presentando dice algo que no fue lo que quiso decir el que escribió la obra. Pues de esa misma manera, la presencia del Señor Jesús, porque Dios está en todo lugar y en todo momento y a toda hora, está aquí en esta mañana en medio nuestro. Entonces es una gran responsabilidad tomar la palabra de Dios y abrir la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, cuando va a tocar este tema con su hijo, ¿verdad? Dijimos porque lo hace de una manera de hijo a padre. Y él le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará, y aquí viene un tema importantísimo que a veces ni se quiere predicar, ni se quiere escuchar. Y este tema debe ser predicado y debe ser escuchado, debe ser meditado, debe ser pensado, porque esto es una realidad. Recuerde quién está de testigo. Está Dios el Padre y Jesucristo el Hijo, que es Dios también. Y él le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, el juicio de Dios para el mundo es inminente. Esa palabra inminente quiere decir que eso no lo detiene nadie. No hay una fuerza humana que pueda detener el juicio que le viene al mundo. Nosotros estaremos en un juicio también, pero ¿sabe qué? Nosotros estaremos ahí, como dijera la abuela, como un musú o como musú de brea. ¿Usted sabe lo que es un musú de brea? Un musú de brea, eso era algo que no servía para nada. Y como en los campos había escasez, lo cogían para enjabonarse, pero eso no servía para nada. Entonces nosotros estaremos ahí. Nosotros no vamos a tener que hablar, porque nosotros vamos a tener un abogado que nos defiende, que es el Señor Jesús. Ese Jesús que el amigo aceptó como su Señor y como su Salvador, ese Señor Jesús estará ahí. Ahí también estará nuestro enemigo, nuestro acusador en ese juicio, que es Satanás. Y siempre cuando tengo que mencionar a Satanás, digo que hace bien. La iglesia y los hermanos hacen bien con conocer a Satanás. Yo sé que la gente no quiere oír eso un domingo en la mañana. La gente no quiere oír que le hablen de Satanás, porque la gente simplemente vino y quiere oír de Dios. Pero déjenme decir que nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y nosotros debemos conocer ese enemigo, porque mientras mejor lo conozcamos, mucho mejor nos vamos a poder defender. Amén. Dijo alguien una vez, los amigos los tengo cerca, pero los enemigos los tengo más cerca. ¿Sabe por qué? Porque como ahí andan algunos por ahí predicando fábulas, que amarran a Satanás, que lo echan fuera, que lo destruyen, que lo pisan, le cantan un canto y le hacen 1000 cosas. Entonces la gente piensa que eso es verdad. Eso es una utopía, eso es una falsedad. Mire, Satanás es poderoso. Sépase eso. ¿Cuál es la diferencia? Que el poder que Satanás tiene es limitado porque es dado por Dios. Nada más. Pero ninguno de nosotros tiene poder para pelear con Satanás. El único que tuvo poder para pelear con Satanás y vencerlo fue el Señor, porque lo venció en la cruz, porque el Señor se burló de Satanás en la cruz, porque cuando Cristo fue crucificado por tus pecados y los míos y lo de toda la humanidad, Satanás estaba celebrando porque él pensó que había triunfado. Pero ¿sabe qué? Jesucristo resucitó triunfante y Jesucristo aplaudió y Jesucristo le dijo, tú pensaste que hiciste algo, pero eso era un plan de mi Padre. Esos Herodes y esos gobernadores y esas multitudes que tú pensaste que estaban a tu favor, ya eso yo lo había profetizado, ya el Padre lo había dicho, que yo iba a morir así, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces Cristo resucitó. Nosotros debemos estar preparados y preparándonos, porque nosotros estaremos en ese juicio
y el Señor nos defenderá. Y los que han ido a un juicio saben que, por ejemplo, aquí usted se para frente al juez, está el abogado, están los abogados, están los fiscales, uno acusan, está el que defiende, está el que acusa, está todo esto. Y aquí lo que se busca básicamente en la justicia secular es el tecnicismo, es decir, qué se hizo que no se debió hacer y qué no se hizo que se debió hacer. Y aquí cualquier cosa saca un culpable, lo hace inocente. Y cualquier cosa hace un inocente culpable. En el juicio frente a Dios, cuando nosotros seamos acusados por Satanás, Cristo jamás va a decir que nosotros no hicimos lo que nosotros hicimos. Jamás va a decir que nosotros éramos lo que no éramos, o somos lo que no éramos, o éramos lo que no somos. Toda nuestra falta, cuando Satanás revele y muestre, el Señor va a decir, sí, ese era. Pero mira cómo está la cuenta, en cero. Así que si alguien aquí en esta mañana está conectado y usted no ha entregado su vida al Señor, es necesario que usted ponga su cuenta en cero, porque tendremos que ir a este juicio. Y en este juicio, cuando estemos ahí, esos asuntos no se van a arreglar ahí. Esos asuntos tienen que haber estado arreglados aquí y ahora. Es decir, que si usted está aquí en esta mañana y no ha entregado su vida al Señor, hágalo ahora. Hágalo hoy, hágalo ahora. Porque la manera que usted está y como usted está y donde está y como está viviendo y lo que está haciendo, no quiera estar en ese juicio. Y yo sé que usted no va a querer estar, pero va a tener que estar. Entonces él le dice en el segundo capítulo, después de haber rogado y después de haber hablado del juicio, él le dice que prediques la palabra. Miren, la predicación de la palabra es como la columna, es como el sostén de un edificio. Es decir, esta iglesia, este edificio, tiene que tener columnas que sostengan el peso y todos los embates de los vientos, de los ciclones, de todo lo que pasa. Entonces, la predicación de la palabra es el sustento de la vida de un cristiano. Entonces, a veces nosotros hablamos de testimonio, ¿verdad? Y decimos, no, usted tiene que tener un buen testimonio. Y eso es fantástico. El cristiano tiene que tener un buen testimonio. Ahora, le voy a decir la verdad. Yo no quisiera que una persona se convierta por mi testimonio o por el testimonio de mi familia. Yo quisiera que una persona que esté aquí en esta mañana se convierta porque en esta mañana ha escuchado que es pecador y que los pecadores necesitan arrepentirse, porque los pecadores necesitan salvación y porque la salvación, el único que la puede dar es Cristo Jesús. La da como un regalo y usted que la escucha debe recibirla, y ese es nuestro deseo, que usted reciba salvación. Pero usted también es que la rechaza, porque déjeme decir que este regalo de salvación no es voluntario. El Señor no anda con una hacha en la mano amenazando a las personas que no son creyentes para que sean creyentes. El Señor lo que hace es que ha dejado personas como nosotros, dejó personas como Pablo y todos los que le han seguido para que prediquen la palabra de Dios. Y también se lo ha dejado a la iglesia para que prediquemos la palabra de Dios, para que los hermanos entiendan que su crecimiento espiritual y el futuro de su vida y de su progreso espiritual y de su peregrinaje y de su caminar debe estar fundamentado solo en la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios que nosotros reconocemos es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos tener un conocimiento, para ser cortés, pudiera decir básico, ¿verdad?, de la palabra de Dios.
pero realmente Dios quiere que nosotros conozcamos lo más que podamos de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué Él quiere eso? Porque Él nos ha dado la disponibilidad de la palabra escrita, nos ha dado la disponibilidad del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a entender, nos ha dado medios que, miren, el tiempo de Pablo y de Timoteo, esta gente nunca pensaron ni se imaginaron que nosotros íbamos a tener los medios que tenemos hoy día. Imagínense si Pablo hubiese tenido internet y página de Facebook hoy día. Imagínense por un segundo. Y nosotros la tenemos y muchas veces no estamos capitalizando el beneficio que nos da el tener tantos medios a nuestra disposición para predicar la palabra. Entonces aquí viene la pregunta. Si Pablo le dice a él, predica la palabra, ¿quién debe predicar la palabra el día de hoy? ¿Ah? Todos nosotros debe llegar un momento de nuestra vida que nosotros estemos preparados para predicar la palabra. Los niños, ¿a quién le van a predicar los niños? A sus amigos. ¿Ah? A sus amigos. Y a sus compañeros de la escuela, a los que están en el coro con ellos, a los que están jangueando con ellos, a los que van con ellos, a los que están con ellos. Y los jóvenes. Nosotros no podemos excusar los jóvenes. Ustedes también son responsables de predicar la palabra de Dios a sus compañeros. Y las hermanas, que a veces tanto, es verdad, porque hay mucho, no, que la hermana, que esto, y las hermanas, ¿a quién? Usted sabe los mensajes que mandan las hermanas y los mensajes que reciben en el día. Usted sabe las veces que suenan esos teléfonos, turín, turín, turín. En el día cuéntelo nada más para que usted vea. Entonces todos somos responsables de esto y esto debe quedar claro en esta mañana. Este es un esfuerzo mancomunado de todos los hermanos en la iglesia, varones y hembras, viejos y jóvenes y niños y todo. ¿Por qué? Porque hay una urgencia de que se predique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un plazo de... Yo no sé si estoy despertando creo que estoy hablando muy duro y desperté a Jasper. a Jasper. Jasper, discúlpame. Miren, el por qué hay prisa de predicar la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo le hizo así al volumen. El enemigo está deprisa porque sus días se acaban. Y como sus días se acaban, él está deprisa. Salga a la calle para que usted vea lo que le estoy diciendo. Yo quisiera que usted había andado anoche en la calle para que usted vea lo que hay. Entonces nosotros tenemos que tener prisa en usar todos los medios que tenemos, todos los recursos que tenemos para predicar el evangelio. Y mire, ahora más y mejor que nunca es el tiempo de predicar el evangelio. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay una persona, por ejemplo, que se suba al taxi que no se suban dando complaint. La gente está que eso es, entonces, ¿y qué mejor plataforma que esa? Para usted estar de acuerdo con ellos como está el mundo. Y usted decirle, esto nada más lo arregla Dios, como yo le digo, esto está en la mano de Dios. Ah, ese peligro y usted anda de noche. Gracias porque yo ando en la mano de Dios. Sí. O sea, mejor que ahora no hay otro tiempo. Aunque nosotros decimos que el tiempo está malo y que el tiempo... Pero para nosotros los cristianos, este es el mejor tiempo de nosotros predicar la palabra de Dios. Y mire lo que Pablo le dice. Predica la palabra, y nosotros hemos hablado, ¿verdad?, de los beneficios de predicar la palabra, ¿verdad? Porque es con la predicación de la palabra que la gente debe escuchar, debe saber, debe oír, debe entender su condición, porque lo he dicho en otra ocasión. ¿Usted cree que si a un borrachón que está ahí en la calle, escuche esto, está ahí tirado, como hay miles ahora mismo, a toda hora, y ya no hay raza ni hay nada, ya eso es
cualquiera de cualquier raza. No se crea que antes usted decía, oh, no, ahora es de cualquier lado, andan ahí. Entonces, ¿usted cree que si usted le dice a ese borrachón que él está bien y que Dios lo ama ahí mismo en esa condición, ¿usted cree que eso lo mueve a él a querer buscar de Dios y cambiar esa situación? Difícil. No, porque es que a veces la gente del mundo piensa, mire lo que piensa el mundo piensa que tienen un Dios ahí, porque ellos oyen, tienen un conocimiento natural de un Dios, y tú oyes cualquier cosa. Ayer nosotros estábamos comiendo algo y una señora se sentó, nos sentamos donde ella estaba ahí, y de una vez empezó a hablar de todo su problema y todo su problema. Tú la ves a un lejos que no es creyente ni nada, con un problema de salud, pero le estoy orando a Dios para que Dios haga un milagro, qué sé yo qué. Porque ellos entienden, ellos tienen un Dios pintado, el Dios varita mágica, que ellos van cuando necesitan algo, ese es el Dios que ellos conocen. O le dicen a alguien que le pida a ese Dios que menciona la iglesia y que ellos han oído mencionar, pero cuando pasó la situación, a Jujir Kripin. Entonces, la palabra de Dios le va a decir al pecador, le va a mostrar, porque la palabra de Dios es un espejo y le va a mostrar su condición. La palabra de Dios le va a mostrar que en esa condición no va, en esa condición no va. Entonces le puede mostrar que necesita algo diferente. ¿Qué necesita diferente? El evangelio que predicamos, porque esa palabra de Dios, que es el evangelio, es un evangelio de salvación para el que cree, pero es un evangelio de condenación. Simple. A veces no queremos hablar de la condenación, no queremos hablar del pecado, no queremos hablar del juicio, y tenemos que presentar el evangelio con sus dos caras, porque es una moneda de dos caras. Si creíste, eres salvo; si rechazaste, tú te condenaste. Si creíste, tú vas para la gloria, pero si no creíste, vas para el infierno. Si crees, eres hijo de Dios, pero si rechazas a Dios, eres de Satanás. Tan radical y tan simple como eso, pero eso es la verdad, porque eso hace que el Espíritu Santo entonces empiece, porque recordemos otra cosa. El Espíritu Santo no obra ni tiene relación con una gente que no es creyente. La única conexión que hay y debe haber entre un no creyente y el Espíritu Santo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el puente donde el Espíritu Santo se para y le redarguye y le dice, mira, el hermano te dijo, porque la palabra dice que tú eres pecador, pero el Espíritu está ahí señalándole en su mente, en su corazón, tú eres pecador y tú necesitas arrepentirte. El proceso de arrepentimiento no es un proceso mágico. Es decir, a veces pensamos que Dios por magia salva a la gente. No, Dios salva al pecador a través de la predicación de la palabra. Está establecido en la palabra. Entonces, por eso es tan necesario y tan importante predicar el evangelio basado en la palabra de Dios. Entonces, otra cosa que hace la palabra de Dios es que dice que instes a tiempo y afuera de tiempo. Eso es como insistir en todo tiempo, seguir persistiendo, como le decía al principio, persistiendo en lo que hacemos. No es que usted le mandó un mensaje a su hermana o a su cuñada y le mandó un mensaje un día y ya terminé. Yo creo que nosotros debemos de seguir insistiendo, ¿verdad? Cada vez que usted tiene tiempo y usted puede hablar con ese pariente, esa persona que usted quiere, usted le hace el mismo recordatorio. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro deseo que nuestros cercanos, ¿verdad?, puedan recibir al Señor. Ay, Dios mío. Ustedes tienen problemas conmigo y yo con ustedes. Y nadie me hace señas. No, que está demasiado bueno. Prediquemos la palabra de Dios y continuamos en otro momento predicando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, instando sobre la predicación del evangelio, orando por los no creyentes, orando no para que
le duele la cabeza, oremos que Dios lo sane. No, oremos para que Dios lo salve. Para que Dios lo salve, porque usted puede entrar al cielo con dolor de cabeza. Ahora usted no va a entrar al cielo si usted no es salvo. Y si sus pecados no son perdonados, usted no va a entrar al cielo. Entonces oremos para que ellos tengan entrada al cielo a través de la predicación de la palabra. Y quiero...